escucho, levantan la manita, ¿sí? Bueno, ácidos carboxílicos, el otro gran grupo de oxigenados, recuerda entonces que son los 3 alcoholes, aldehídos y ácidos, justamente son los grupos más importantes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos primero con lo que sería, bueno, esto sería la nomenclatura. Recuerden que en la nomenclatura de los ácidos carboxílicos la más importante es la común, ¿sí? Porque son mucho más conocidos con esos nombres que con los otros. Pero ustedes se tienen que saber, obviamente, los dos. Entonces, acá simplemente decirles que repasen eso, que vayan al anexo donde tienen los nombres de los ácidos, que pueden ser monocarboxílicos con un grupo funcional carboxilo o bicarboxílicos, o pueden también tener en cadenas con dobles enlaces, o pueden también estar en compuestos concíclicos. En la nomenclatura común recuerden que las posiciones están con las letras griegas a partir del carbono 2 hasta el 6, no más, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta, épsilon. Y bueno, eso. Vamos entonces a las reacciones, ahora sí, los métodos de obtención, de los cuales la última reacción no la tienen en el cuadernillo de este año, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que ver de acá solamente las 4 primeras. Recuerden siempre agarrar el cuadernillo de este año. Yo sé que muchos quizás están viendo el cuadernillo del año pasado, revisen el de este año porque hay cosas que no hay, ¿sí? Por ejemplo, algunas reacciones de Grignard, por ejemplo, esta última, ¿sí? Hay algunas reacciones que no van a estar. ¿Sí? Así que bueno, siempre con el cuadernillo en mano. Esto en simplemente el Power es una herramienta que los puede ayudar a estudiar o quizás facilitarles algunas cosas, pero es una herramienta, ¿sí? La bibliografía principal es lo otro. Bueno, vemos esta oxidación de alcoholes primarios que en realidad ya la hemos visto cuando vimos propiedades químicas de los alcoholes, ¿sí? Un alcohol primario con un agente oxidante fuerte va a pasar a ácido carboxílico. Después, esto en la oxidación de aldehídos, ya lo hemos visto, un aldehído con cualquier agente oxidante va a pasar a ácido carboxílico. ¿Por qué con cualquiera? Y porque ya el aldehído directamente pasa a ácido. En cambio, el alcohol puede pasar primero al aldehído y después a ácido, ¿sí? Y ahí sí va a influir entonces el tipo de agente oxidante que tenga. O sea que estas dos ya están vistas y ya están dadas. Vamos a estas dos de acá, ¿sí? Esta se llama carbonatación de reactivos de Grignard porque resulta que el reactivo de Grignard va a reaccionar con dióxido de carbono. Reactivo de Grignard, recuerden que ustedes lo han visto dentro de los métodos de obtención de los alcanos, ¿sí? Simplemente les voy a mostrar dónde está a modo repaso. Entonces, vamos acá. Que mal no viene porque, bueno, esto también entra en el examen, ¿sí? Entonces, fíjense que en los métodos de obtención de los alcanos, que son estos, vimos lo que era la reducción de halogenuros de alquilo y dentro de eso la hidrólisis de reactivos de Grignard. Y ustedes ahí, fíjense que la reacción la tienen en 2 pasos. ¿Sí? Siempre Grignard, o sea, la reacción donde está involucrado el reactivo de Grignard ocurre en 2 pasos. ¿Sí? A partir de un halogenuro de alquilo con magnesio, ahí se forma el reactivo de Grignard. O sea, ¿cuál es la diferencia con la reacción que estamos viendo ahora en los ácidos? Que acá se forma en el primer paso el reactivo de Grignard. Ya vamos a ver en la carbonatación que ahí ya lo tenemos al reactivo de Grignard, ¿sí? No lo vamos a formar. Pero bueno, si les pidieran a ustedes que lo formen, ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Simplemente un halogenuro de alquilo con magnesio y ahí forman el reactivo de Grignard, que consiste en una caverna carbonada, magnesio y el halógeno, ¿sí? Es una fórmula general, digamos. O sea que un reactivo de Grignard también puede ser aquel que tenga un solo carbono, o que tenga 3, o que tenga 4, o que tenga ramificaciones o no, ¿sí? Pero o que sea un benceno inclusive también, magnesio y cualquier halógeno, bromo, cloro principalmente. ¿Sí? Entonces es cualquier cadena carbonada con magnesio y un halógeno. Esa es la fórmula del reactivo de Grignard, que es una fórmula general, ¿sí?
Entonces, después, eso es el primer paso. Y en el segundo lo que ocurre es la hidrólisis, o sea, la ruptura, porque acá el objetivo es sacar el halógeno, por ejemplo. Entonces acá se rompe este enlace con agua, ¿sí? El hidrógeno se une a la cadena carbonada y el oxidrilo al magnesio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxidrilo negativo, magnesio positivo y se forma una sal básica y el hidrógeno se une al carbono y se forma el alcano, ¿sí? Bueno, exactamente de esta manera se analizaría la reacción que vamos a ver ahora. ¿Dónde estamos? Acá. Fíjense que ya estamos por la diapo 157. ¿Sí? Ya no nos queda tanto. Bueno, entonces tenemos el dióxido de carbono y acá ven que ya tenemos el reactivo de Grignard formado. ¿Sí? ¿Cómo se formó? Bueno, así como lo vimos anteriormente. Halógeno de alquilo con magnesio. ¿Sí? Bueno, este reactivo de Grignard, que así es la fórmula general del compuesto, va a reaccionar con esto. Acuérdense que el dióxido de carbono es una molécula apolar en su totalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien en enlace carbono-oxígeno es polar, por una diferencia de electronegatividades, el carbono está en el grupo 14 y el oxígeno en el grupo 16, ¿sí? O sea que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto, el enlace carbono-oxígeno es polar. Pero la molécula era polar porque era como que teníamos dos vectores opuestos, ¿sí? Un vector iba hacia el oxígeno y hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces están opuestos, ángulo de 180, se contrarrestan y la molécula es apolar, ¿sí? Básicamente eso es lo que ocurría. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Como se va a romper uno de los dobles enlaces que tiene con el oxígeno, entonces se rompe ese equilibrio, digamos, y lo que va a ocurrir es que la densidad de carga negativa va a estar en el oxígeno y positiva en el carbono, ¿sí? Como les dije, el enlace es polar. Entonces, siempre el Grignard se rompe de esta manera, siempre en la parte carbonada, ¿sí? Con el R. Magnesio y el halógeno no se separan nunca, ¿sí? O sea, una vez que se unieron, no se separan más. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí el R negativo, porque el magnesio siempre va a ser positivo. ¿Sí? El magnesio se une con el oxígeno, me queda esto, y el R se une con el carbono. En el primer paso fue la adición de Grignard, pero mi objetivo es obtener un ácido carboxílico. Siempre tengo que pensar qué es lo que quiero obtener, ¿sí? Entonces, para formar el ácido carboxílico, yo no necesito ni magnesio ni el halógeno. Justamente mi objetivo tiene que ser sacar esta parte de la molécula. Para hacerlo se produce una hidrólisis, ¿sí? Que en este caso le han puesto un ácido, pero puede ser agua también. O sea, puede ocurrir exactamente lo que vimos recién. En el caso de ser un ácido, bueno, acá el hidrógeno del ácido obviamente se va a unir cuando se rompa este enlace con el oxígeno y el halógeno con el magnesio, ¿sí? Obviamente estos dos halógenos van a ser iguales para formar la sal binaria. Si fuera agua y en el caso del halógeno habría un oxidrilo con el magnesio y acá me hubiera quedado la misma sal básica que nos quedó en la reacción de recién, ¿sí? Pero bueno, lo importante sería esto, ven que acá ya se formó, o sea, el carbonilo ya lo teníamos desde el principio. Con el oxidrilo que se acaba de formar con este hidrógeno, ahí me queda el carboxilo, ¿sí? Carbonilo más oxidrilo, carboxilo, y por ende ahí tenemos el ácido, ¿sí? Esa sería entonces la carbonatación de reactivos de Grignard. ¿Se entendió la reacción? Esto es una consulta que no escuché si lo dijiste. Sí. ¿El primer producto sería un éter o un éster? Ah, este de acá, por la unión del oxígeno con el magnesio. Sí, ese. No, no es, o sea, no es ninguno de los dos. Bueno, sí, podría ser un éster, pero mixto, digamos, porque tiene un magnesio. Tiene otro nombre, pero no sería un éster propiamente dicho como lo que vamos a ver. ¿Por qué no? Porque acá es magnesio. Para que ser un éster, como lo que vamos a ver en esta parte de orgánica, tiene que ser cadena carbonada. El éster tiene dos oxígenos y carbonos a ambos lados. Pero bueno, sería como un éster mixto, ¿sí? Se les llaman así cuando tienen una parte orgánica y una parte inorgánica, que sería el magnesio con el cloro, ¿sí? Pero sí, Gracias. de nada. Bien,
Bueno, después tenemos la hidrólisis de los nitrilos, que acá lo vamos a ver como una propiedad, como un método de obtención de los ácidos, pero cuando veamos nitrilos, que vamos a ver muy poquito de nitrilos, porque nos enfocamos más en aminas, cuando veamos el cuadernillo 5.5, que es nitrogenado, lo vamos a volver a ver. Pero desde el punto de vista del nitrilo, sería una propiedad química, ¿sí? Hidrólisis consiste en la ruptura de enlaces. En este caso vamos a romper los 3 enlaces que hay entre el grupo nitrilo. El grupo nitrilo es un carbono con el nitrógeno unido por un triple, ¿sí? La máxima cantidad de enlaces covalentes simples que puede formar el nitrógeno son 3, ¿sí? No más de eso. Ya vamos a ver qué pasa cuando forma el cuarto. Pero covalentes simples son 3 enlaces. Entonces, justamente se rompen esos 3. Este carbono, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Me va a quedar con 3 enlaces libres, al igual que el nitrógeno. Como hidrólisis significa que el agua va a romper esos enlaces, va justamente a estar presente en esta reacción. Recuerden que nuestro objetivo es formar un ácido. En el ácido carboxílico, en la molécula, siempre voy a tener 2 oxígenos, ¿sí? Muy importante eso. Por lo tanto, yo acá no puedo hacer reaccionar una sola molécula de agua, porque ahí me daría un solo oxígeno. ¿Y el otro oxígeno de dónde sale? ¿Sí? Entonces es muy importante tener 2 moléculas de agua para de cada una sacar un oxígeno. Entonces, una molécula de agua se va a separar acá en protón y oxidrilo. Oxidrilo se une al carbono, ¿sí? Y ya me estaría quedando esta parte del grupo funcional. Como el oxidrilo se une al carbono, ahora al carbono le quedarían solamente 2 enlaces libres de los 3 que tenía, ¿sí? Esos 2 enlaces libres, entonces, se van a unir al oxígeno para formar el grupo carbonilo. Por lo tanto, esta segunda molécula de agua no se va a romper como comúnmente lo hacemos, que es protón y oxidrilo, sino que simplemente se va a ir el oxígeno, ¿sí? Entonces me quedan 3 hidrógenos libres, que fíjense que son unidos al nitrógeno, ¿sí? Estos 3 hidrógenos se unen al nitrógeno. Y ahí, si yo lo hiciera hasta ahí a la reacción, me daría ácido carboxílico más amoníaco. Pero, como esto ocurre en medio ácido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? El nitrógeno tiene una gran densidad de carga negativa. Y cuando forma el amoníaco, en su estructura de Lewis quedan un par de electrones libres. Entonces eso hace que tenga la capacidad de formar un enlace dativo o coordinado con un hidrógeno. O sea que el catión amonio que se va a formar, que es nitrógeno, hidrógeno 4 más, con su carguita positiva, el catión amonio tiene 3 enlaces covalentes simples y un dativo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el catión amonio con el anión cloruro que se une y se forma justamente la sal. Todo eso se los nombro porque eso ya lo vieron en la unidad 2 cuando vieron estructuras de Lewis. Si no se acuerdan, bueno, en algún momento ya lo repasaremos, pero está relacionado con lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Entonces, o podemos tener amoníaco cuando tengamos solamente nitrilo y agua, o podemos tener la sal de cloruro de amonio cuando además tengamos el ácido clorhídrico, ¿sí? Depende cómo nos den el problema, la reacción química. Bueno, ¿eso se entendió? Sí, decime. ¿Es solamente con ácido clorhídrico? Puede ser con cualquier ácido, generalmente un hidrácido, clorhídrico, bromídrico. Bien. Sí, pero puede ser con cualquier otro. Generalmente se los dan con hidráceos porque son más sencillos. Si fuera un sulfúrico, y hay que ver el balanceo porque van a ser 2 hidrógenos. Ahí se complica un poquito eso. Bien, perfecto. Bueno, propiedades físicas. Y acá quiero corregir esto, pero bueno, esta es una imagen, ya veo cómo lo corrijo. Vamos a ver los puentes de hidrógeno, ¿sí? Vieron que en propiedades físicas siempre analizamos eso. Que bueno, ya me imagino que a esta altura fuerzas de London, dipolo, dipolo y todo eso más o menos ya lo deben tener bastante claro. Que bueno, justamente ese ha sido el objetivo también de repetirlo tantas veces. ¿Qué va a pasar? Antes de ir a todas las fuerzas intermoleculares, recuerden que el grupo carboxílico tiene carbonilo, tiene oxidrilo, y como tiene oxidrilo, puede formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Que eso ya lo hemos hablado cuando hablamos de alcoholes. ¿Se acuerdan que los alcoholes también tienen oxidrilos? Entonces también pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Qué va a pasar? En el caso de los alcoholes, me voy para acá,
Bánquenme un segundito que me olvidé de borrar esta cosa. No, espera, esta parte estaba bien. Y vamos a poner el R. Ahí. Ya les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué va a pasar? En el alcohol, quiero borrar estas flechitas. Ahora sí. En los alcoholes, los oxígenos en general, siempre en una estructura Lewis van a quedar con dos pares de electrones libres, siempre. En todas las estructuras de Lewis donde hayan oxígeno, después si quieren eso, repásenlo, bueno, en algún momento seguro que lo vamos a volver a ver, pero siempre van a tener dos pares de electrones libres, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Con cada par de electrones libres, justamente se va a formar un puente de hidrógeno, ¿sí? Que antes, ¿por qué no hemos mencionado las cantidades? No les he dicho las cantidades de puente de hidrógeno que se forma. Porque era el único que formaba puentes de hidrógeno y ya con eso podíamos diferenciarlo de los otros grupos y hablar esto de si tenía mayor punto de ebullición o menor, ¿sí? Pero ahora que tenemos otro compuesto que también puede formar puentes de hidrógeno, como es el ácido, entonces ahora sí vamos a comparar. ¿Qué va a pasar? El oxígeno, como les dije, tiene dos pares de electrones libres. Con cada par de electrones libres es como que el oxígeno tiene dos polos negativos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, con uno formará un puente de hidrógeno con un alcohol y con el otro un puente de hidrógeno con el otro alcohol. Y así sucesivamente, ¿sí? Al contrario, en el caso de los ácidos, vemos acá, un ácido carboxílico, fíjense que tiene dos oxígenos. Si cada oxígeno puede formar dos pares de electrones libres, por ende un ácido carboxílico podrá formar cuatro. ¿Se entiende? Y fíjense cómo está acá. Esta imagen me encantó para que se entienda mucho mejor esto de los puentes de hidrógeno. Fíjense que se forma puentes de hidrógeno entre los grupos carboxílicos y fuerzas de London entre las cadenas carbonadas. Obviamente, porque las cadenas carbonadas son apolares y es como hablar de alcanos, y entre los alcanos habían fuerzas de London, ¿sí? Entonces, bueno, acá dice de Van der Waals, pero eso quiere decir que son de London. ¿Sí? En algunos libros a London y Van der Waals como que los tratan de la misma manera. En fin, fíjense que acá de este oxígeno del carbonilo tenemos dos puentes de hidrógeno acá y acá. Y de este oxidrilo dos puentes de hidrógeno acá y acá. Entonces en total tiene 4. Por lo tanto, si yo comparo un alcohol y un ácido del mismo peso molecular o peso molecular semejante, ¿cuál de los dos tendrá mayor punto de ebullición? ¿El que puede formar dos puentes de hidrógeno como alcohol o el que forma 4 puentes de hidrógeno como el ácido? ¿Qué les parece? ¿El alcohol? El alcohol puede formar dos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces Y el ácido. el ácido, exacto, que forma 4 porque nos va a costar mucho más romper esas 4 interacciones que aquel que tiene solamente 2. Por ejemplo, tenemos el ácido propanoico. Creo que cerré la ventana. Acá. El ácido propanoico tiene un peso molecular de 74, ¿sí? Y el butanol, por ejemplo, que es con lo que comparamos la clase pasada cuando hablamos de aldehídos, de propiedades físicas de aldehídos y cetonas. Acá. ¿Sí? Fíjense, el butanol tiene 118 y su peso molecular es 74. Tienen el mismo peso molecular los dos, pero el del butanol es 118 la temperatura y el del ácido propanoico es de 141. ¿Sí? Entonces, fíjense por qué hay diferencia en los puntos de ebullición por las interacciones puente hidrógeno que son más, todavía mayor en el ácido que en el alcohol. ¿Sí? Así que bueno, eso sería como lo más importante de ver en el caso de las propiedades físicas de los ácidos. Y bueno, eso, ¿sí? Voy a ajustar esto, entonces vamos a leer lo demás.
Bueno, esta agregación dice ácido fórmico, acético y propiónico, fórmico con un carbono, acético con 2, propiónico con 3, son líquidos incoloros y de sabor picante. ¿Vieron? El ácido acético está dentro del vinagre, ¿sí? Y el vinagre, creo que todos conocen el sabor del vinagre, tiene un sabor picante, ¿sí? Un sabor bastante fuerte. Bueno, eso en gran parte se lo debe al ácido acético. Obviamente tiene un montón de componentes, pero el ácido acético es un, digamos, el ingrediente principal del vinagre. Si ustedes ven en la etiqueta, probablemente les salga inclusive el porcentaje de ácido acético que tiene ese vinagre. Bueno, después de 4 a 9 carbonos, un ácido de 4 a 9 carbonos son líquidos de aspecto oleoso, olor desagradable, y después de 10 carbonos en adelante ya son sólidos. ¿Sí? Punto de ebullición, bueno, acá está esto alto porque puede formar puente de hidrógeno, puede formar 4 entonces, aumenta con la cantidad de átomos de carbono, eso también, mientras más carbonos tenga el ácido, mayor va a ser el punto de ebullición. Si comparamos un ácido de 2 carbonos con uno de 3, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta justamente de esa diferencia. Y esa regla está desde alcanos, ¿sí? Y después, mayor que los alcoholes de peso molecular semejante. Recuerden que comparamos desde el punto de vista eso de las cantidades de peso molecular, no desde la cantidad de carbonos, ¿sí? Porque el butanol, por ejemplo, tiene 4 carbonos, pero el ácido propiónico tiene 3, y sin embargo pesan lo mismo, ¿sí? Porque justamente el ácido, recuerden que tiene un oxígeno más, ¿sí? Bueno, eso sería con respecto al punto de ebullición. Fuente de hidrógeno, bueno, entonces las moléculas de ácido pueden formar, ahí está para corregir, 4 fuentes de hidrógeno. ¿Sí? Solubilidad, bueno, lo de la solubilidad se repite desde que vimos alcoholes. Siempre entonces los primeros de poquitos carbonos, tipo el ácido acético, por ejemplo, ese es soluble, pero si ya tenemos un ácido de 5 carbonos, como el valérico, 6, 7, 10, etcétera, entonces ahí ya dejan de ser solubles y pasan a ser insolubles porque aumenta la parte carbonada, y la parte carbonada es sinónimo de que aumenta la parte apolar, entonces es menos soluble. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Después. Y acá. Solubilidad, acá otras características. Resonancia y efecto inductivo. ¿Sí? Fíjense que la resonancia está en el cuadernillo. ¿Dónde está? Acá. Eso de resonancia, efecto inductivo, lo vamos a ver muy por encima, y se los nombro porque está en el cuadernillo, pero no es relevante. ¿Sí? Vamos arriba. Acá, resonancia. Bueno, dice resonancia, existen electrones deslocalizados en el doble enlace. Básicamente, la resonancia nos habla de las distintas estructuras que puede formar un compuesto con el objetivo de estabilizarse, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y esto está relacionado con lo que sigue en el Power, que son las propiedades químicas. ¿Sí? Que vamos a ir ahí. Ustedes dentro de las propiedades químicas de los ácidos, que parecen bastantes, en realidad no son tanto, porque la primera es sobre todo bastante teórica, que es la acidez. Los ácidos carboxílicos, como cualquier ácido, pueden ionizar, ¿sí? O sea que quiere decir que van a liberar un protón. Este ácido, fíjense cómo ioniza, libera un protón, obviamente el oxígeno queda con carga negativa, o sea que el grupo carboxílico pasa a llamarse grupo carboxilato. ¿Sí? Ato porque está ionizado. Si fuera un ácido dicarboxílico, o sea, si este ácido tuviera 2 grupos carboxílicos, y bueno, obviamente podría liberar 2 protones, y quedaría ese ácido con 2 cargas negativas, ¿sí? Y hasta ahí nomás, porque el tricarboxílico no vamos a ver en problemas. Es más, el 90% de los problemas simplemente trata de ácidos monocarboxílicos, ¿sí? Con un grupito carboxílico nada más. Por lo que siempre van a tener una carguita negativa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando tienen esta carga negativa, y ahora volvemos a esto,
El tema está que esta carga negativa se tiene que estabilizar en la molécula, ¿sí? Recuerda que siempre las moléculas tienen que estar estables. Para poder estabilizarse, lo que ocurre es que los electrones del oxígeno, que están ahí libres porque ha quedado con carguita negativa, se van a mover. Y al hacer eso, el doble enlace que estaba formando con este oxígeno acá arriba, lo va a formar con el oxígeno de acá abajo. Entonces, fíjense qué es lo que pasó. Ven que tienen una flechita para abajo, ¿sí? Este enlace pasó a formarse con este oxígeno y con el oxígeno de acá arriba, ahora tenemos el simple enlace, ¿sí? Entonces, esto es reversible, o sea, este doble pasa acá, este doble acá arriba y así, ida y vuelta. Esto básicamente equivale a lo que les están mostrando acá, que quiere decir que ambos enlaces con el oxígeno, con los dos oxígenos, van a ser prácticamente iguales, porque esa carga negativa va a estar resonando entre esos dos elementos, ¿sí? ¿Para qué les sirve esto? Como les dije, simplemente para que conozcan y sepan que la carga negativa se estabiliza en ese grupo. Fin, ¿sí? No es más que eso. Ustedes igual ya han visto resonancia cuando vimos el benceno, ¿sí? Que, por ejemplo, eso lo tenemos acá. En la diapo 161. Y ahora nos vamos a aromáticos. El benceno también tiene resonancia, ¿sí? Ven que acá el benceno tiene estos dobles, no como el ácido, con esa carga negativa que le queda porque se ionizó, sino con respecto a los dobles enlaces, ¿sí? Tiene otras resonancias también, es bastante complejo, pero vamos a ver, nos vamos a enfocar en lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Que es el anillo. Entonces ustedes habían visto que los dobles enlaces no están quietos, sino que se van moviendo entre los carbonos, ¿no es cierto? Entonces si este doble enlace se mueve para acá, se forma ahí, lo mismo pasa con este, lo mismo pasa con este, y así se forma la estructura que tenemos acá a la derecha. Y lo mismo, si se mueven los enlaces de acá de la derecha, pasamos nuevamente a la estructura de la izquierda y así. O sea que estas dos estructuras son estructuras resonantes del benceno, ¿sí? Y al final el benceno termina justamente formando este anillo aromático. ¿Pero por qué? Porque el benceno no es ni esta estructura, sino que es las dos estructuras a la vez, ¿sí? Entonces, por eso se le llama resonancia. Y obviamente ahí se estabiliza la densidad de carga negativa o la nube electrónica del benceno, ¿sí? Se estabiliza y lo forma justamente un anillo. ¿Sí? Bueno, y lo otro del efecto inductivo, vamos acá, 161. Entonces, fíjense que acá en el efecto inductivo, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar la acidez, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que se modifica la acidez de los ácidos con la presencia del halógeno, ¿sí? Mientras más halógenos tengamos o mientras más lejos o más cerca estén del grupo funcional, va a cambiar la acidez del ácido carboxílico, ¿sí? Que justamente eso es lo que les dice acá el cuadernillo. Perdón que voy y vengo de distintos lugares, pero bueno, es para que ustedes después, cuando vean el video de la clase, si en algún momento lo ven, sepan dónde están las distintas cosas que les voy nombrando, ¿sí? Porque por ahí yo les puedo hablar y no se los muestro y capaz que no saben dónde encontrar. Estamos acá en las propiedades químicas, sabemos esta parte de la ionización, de la acidez. Sé que arriba decía efecto inductivo, pero bueno, acá abajo lo tenemos más desarrollado, ¿sí? Antes de ir a eso, quiero mostrarles esto. ¿Qué va a pasar? Los ácidos carboxílicos, si los comparamos con los ácidos inorgánicos que conocimos en la unidad 3, tipo con el ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico, etc., los ácidos orgánicos son más débiles que los ácidos inorgánicos, ¿sí? El clorhídrico, les llega a caer ácido clorhídrico en la mano y se van a quemar, ¿sí? O sea, son muy corrosivos. Ácido clorhídrico, sulfúrico, el fluorhídrico, ¿sí? Todos esos son muy, muy corrosivos. ¿Qué va a pasar? Inclusive, por ejemplo, a mí que trabajaba con ácido sulfúrico, a veces la botella del ácido perdía un poco unas gotitas del ácido sulfúrico que se caían ahí en las paredes de la botella y mi guardapolvo a veces chocaba con eso. Terminé con las mangas del guardapolvo todo agujereados, porque bueno, justamente es muy corrosivo.
Pero en el caso del ácido acético, como les dije, está en el vinagre, inclusive está bien, está diluido, bastante diluido. Si fuera ácido acético puro, quizás ahí sí nos daría daño, pero inclusive, por más que esté diluido, lo podemos consumir, ¿sí? El ácido sulfúrico es imposible consumirlo, salvo que, no sé, esté en trazas así, pero no, directamente no se puede consumir. Entonces, ¿por qué? Porque es un ácido orgánico y es muy débil, ¿sí? Los ácidos orgánicos son débiles en general, todos son débiles, porque justamente tienen la parte carbonada que va a influir en esa capacidad de ionizar. Entonces, cuando lo veamos en la unidad 7, cuando veamos equilibrio iónico, ahí vamos a hablar de ácidos fuertes y débiles. Y justamente cuando hablemos de ácidos débiles, va a volver a aparecer el ácido acético, que es el ácido que más vemos, ¿sí? Y bueno, ya está lo de la constante y eso que no les voy a explicar ahora porque no tiene sentido, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero simplemente que ustedes sepan que son ácidos débiles, Entonces, por eso está esto del efecto inductivo y la modificación de la acidez, porque como son ácidos débiles, puede modificarse su acidez y pueden ser más fuertes dentro de lo débiles que son, ¿sí? Está bien, no van a llegar a ser un ácido clorhídrico, pero van a tener una mayor capacidad de ionizar, ¿sí? O de acidez. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo entonces de la presencia de los halógenos, ¿sí? Acá tienen la definición de lo que es el efecto inductivo, que les dice que el efecto inductivo, dice, existe diferencia de electronegatividad del oxígeno con respecto al carbono y el hidrógeno, por lo que existe mayor atracción de electrones en los enlaces carbono-oxígeno, que sería acá, y oxígeno-hidrógeno. Por eso tienen una flechita, ¿sí? En fin, la electronegatividad obviamente va a estar en manos del oxígeno, que el oxígeno de estos tres átomos que tenemos acá en el grupo carboxilato es el de mayor electronegatividad. Pero recuerden que los halógenos son más electronegativos que el oxígeno, porque están en el grupo 17, el oxígeno está en el 16, ¿sí? Entonces, como el halógeno, acá. Entonces, como los halógenos son más electronegativos que el oxígeno, la presencia del halógeno hace que justamente los electrones de la molécula o del compuesto vayan dirigidos hacia donde está el halógeno. Por eso tienen la flechita para acá, ¿sí? Porque el halógeno está unido a ese carbono. Entonces, eso hace que este compuesto sea más ácido. La primera regla dice, la acidez disminuye al aumentar la distancia entre el halógeno y el grupo carboxílico. Por ejemplo, si yo comparo estos tres compuestos, estoy viendo que el primero directamente no tiene halógeno. El segundo tiene un halógeno en el carbono 3 y el tercero en el carbono 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este que no tiene halógeno, no tiene cloro, es menos ácido, ¿sí? En cambio, con la presencia del cloro en el carbono 3, tiene una acidez bastante mediana, ¿sí? O por lo menos es más ácido este segundo compuesto que el primero. ¿Y qué pasa si el halógeno se acerca más al grupo funcional? O sea que va a estar en el carbono 2. Y bueno, entonces ahí va a ser más ácido que el primero y que el segundo compuesto, porque está más cerca del grupo funcional. ¿Por qué? Y porque mientras más cerca del grupo funcional esté, más influencia va a tener sobre los electrones de los oxígenos del grupo carboxílico. Y eso hace que se modifique la acidez, ¿sí? Mientras más cerca esté, más ácido va a ser el compuesto. En el caso de tener distintos halógenos, bueno, si tenemos, acá no tenemos ningún halógeno, acá tenemos uno, acá tenemos dos y acá tenemos tres. Mientras más halógenos tengamos, mayor va a ser la fuerza, ¿sí? Entonces, por ende, mayor va a ser la acidez también, ¿sí? Mayor va a ser la fuerza de atracción de los electrones cuando tenemos tres cloros que cuando no tenemos ninguno, cuando tenemos uno, ¿sí? Y la última, simplemente saber que también influye la diferencia de electronegatividad entre los halógenos. Recuerden que el orden de los halógenos es flúor, cloro, bromo, yodo. El flúor es el más electronegativo de todos los halógenos y de toda la tabla periódica en general, ¿sí? Entonces, obviamente que si tiene flúor la molécula, y ahí va a ser mucho más ácido que si tiene cloro o si tiene bromo. Y ni hablar del yodo que ni está porque es el menos electronegativo de todos, ¿sí? Entonces, cuando vayan a leer esto, simplemente analicen estos casos y fin, ¿sí? Como para
tener en cuenta esta parte teórica. Pero no es algo fundamental de que si no lo ven no van a poder hacer ningún problema, ¿sí? Porque generalmente los problemas están relacionados con las otras reacciones que siguen. ¿Se entendió entonces esto de la resonancia, el efecto inductivo? Verlo de manera muy resumida, ¿sí? Muy por encima, simplemente como para conocernos. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar de esto? Porque bueno, han sido un montón de conceptos nuevos, quizás. Yo tengo una duda de cuánto falta para terminarlo, parece interminable. Sí, falta bastante, pero bueno, fíjense, hoy llegamos hasta la diapo, que no nos queda mucho en realidad. Nos vemos un par de diapos más y ya terminamos con las propiedades químicas. Vamos por la 165 y la semana que viene vamos a seguir hasta la semana que viene terminamos con el cuadernillo 5.5, les dije ya, ¿no? 5.4. Claro, hasta la 207 y ya la otra semana veríamos compuestos nitrogenados. Compuestos nitrogenados es re corto, o sea, se ve, creo que en una clase inclusive, ¿sí? Porque aminas vamos a ver solamente las reacciones importantes, de nitrilo son re poquitas, así que a lo sumo 2 clases y terminamos el 5.5. ¿sí? Oxigenado es un camión oxigenado, es re largo, ¿sí? Pero bueno, nitrogenados son 2 cosas nada más. ¿sí? Así que bueno, tranquis que ya dentro de poco vamos a terminar. Y bueno, ya queda menos. Yo les dije que íbamos a llegar hasta finales de octubre, ¿sí? Recuerden que ya a finales de octubre, creo que en la última semana empezamos con la nueva unidad, o sea que falta porque octubre ni siquiera empieza, así que todavía nos quedan unas semanitas más con orgánica, ¿sí? Así que bueno. Ánimo, chiquis, vamos. Bueno, entonces entra acá. Entonces, formación de sales, como los ácidos se pueden ionizar, entonces también pueden formar sales. Así como el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio y forma cloruro de sodio y agua, bueno, así ocurre exactamente acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otras, el ácido acético se van a cansar de verlos porque, como les dije, muy común en los problemas, en los ejemplos. Entonces, el ácido acético o ácido etanoico va a reaccionar con el hidróxido de sodio y obviamente oxidrilo, hidrógeno van a formar agua, entonces sodio con carga positiva se une al oxígeno de carga negativa y me quedó la sal. Ácido acético, ICO, cambia por ato, entonces acetato de sodio, ¿sí? Después tenemos reacciones que pueden tener simplemente, en lugar de un hidróxido, tener un metal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este ácido, va a reaccionar con zinc, entonces este ácido va a ionizar, queda con su carga negativa y el zinc tiene carga positiva más 2, ¿sí? Se cruzan y bueno, ya ahí me queda la sal formada. Ácido acético con zinc me queda acetato de zinc, ¿sí? Pero bueno, esto es importante lo del 2 porque acá sí me influye en la estequiometría de la reacción. Si a mí me llegaran a dar un problema con esto y ya no va a ser tan fácil como un mol, ¿sí? Sino que tengo que ver esto de la relación entre la sal con los reactivos que se formaron. Perdón, los productos que se formaron con los reactivos. Bueno, ¿sí? Eso sería la formación de sales. Acuérdense, cuando reacciona con hidróxido, libera agua y si reacciona con un metal solito, libera hidrógeno. ¿Sí? Como en las reacciones de simple desplazamiento y esta es como en las de doble. Así que bueno, esto es un poquito relacionado con la unidad 3 también. Vieron como que orgánica nos obliga a repasar bastantes unidades anteriores, salvo la 4 que es puro soluciones, pero bueno, por lo menos la 2 y la 3, seguro. Después tenemos la reducción, que esto ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Acuérdense que el aldehído se oxida a ácido carboxílico y en este caso es al revés, de ácido carboxílico se reduce a aldehído, ¿sí? Eso es más de lo mismo. Bueno, acá está el procedimiento, pero recuerden que lo bueno de los caminitos de oxidación y de reducción es que la relación es 1-1, ¿sí? Cualquier cosa, esto está en el cuadernillo y si no acá en el Power, en la diapo 110, si no me equivoco. 110, a ver acá. 110, no, 108. Acá.
estaba cerquita. Entonces, fíjense, ven, caminito de reducción, de oxidación, que ya lo hemos visto varias veces. De oxidación va de alcohol a ácido y de reducción de ácido a alcohol, ¿sí? Y siempre la relación entre todos es 1-1. Y lo único que tienen que hacer es identificar el grupo funcional y cambiarlo. Grupo funcional de ácido lo cambio a un aldehído, lo cambio a un alcohol, y así, ¿sí? O de un acetona a un alcohol, o de un alcohol a un acetona. Bueno, eso ya lo hemos visto y recontravisto. Eso es lo más importante de todo, ¿sí? Como se ve, a ver, lo ven en alcoholes, lo ven en aldehídos, lo ven en cetonas, lo ven en ácidos. O sea, eso les está diciendo, chiquis, tienen que estudiar esto porque es re importante, ¿sí? Porque está bastante repetido y además si ven los problemas lo van a ver un montón de veces. ¿Sí? Y sobre todo, yo ya les he dicho que el objetivo de la UNCUYO es que ustedes vean orgánica porque después quieren que tengan una buena base para que vean toda la parte de metabolismo, ¿sí? Entonces, y justamente estas redox que están viendo acá en esta diapo son re importantes para metabolismo de glúcidos, lípidos, proteínas, etcétera, para todo. Entonces, por eso están en todas partes. No me olviden que diapo están acá. Bueno, entonces pasamos a la 163. Solo que ya no les vuelvo a hacer la misma reacción porque creo que ya la hemos visto varias veces, entonces, para ver las nuevas, sigo avanzando. Vamos con esta. De sustitución en el cuadernillo de este año, del pre, no tienen esta segunda sustitución electrofílica, ¿sí? Así que la vamos a ver muy por encima. Pero sí está esta que es la alfa-halogenación. Entonces, acá simplemente saber alfa significa carbono 2, alfa es el carbono 2 en nomenclatura común, ¿sí? Entonces, en el carbono 2, saber que simplemente podemos reemplazar sus hidrógenos por halógenos, ¿sí? Entonces, esto reacciona con cloro, supongamos, o con bromo, y en lugar de este hidrógeno voy a colocar un halógeno, y nada más. Y ese hidrógeno que se va se une con el otro halógeno, y por eso me queda eso, ¿sí? Y fin. Y después en la segunda sustitución electrofílica, esto es muy parecido a lo que le pasa al fenol. Vieron que cuando vimos fenoles, vimos que en las propiedades químicas de los fenoles se dividían en dos. Las propiedades químicas de los fenoles, por un lado, estudia al grupo oxidrilo, cómo actúa con distintos reactivos, y por otra parte estudia cómo el anillo aromático se enfrenta con otros, ¿sí? Entonces, ve por un lado las propiedades químicas de los alcoholes y por el otro las propiedades químicas del benceno. Bueno, y acá también se podría ver lo mismo. Por un lado, ya hemos visto las propiedades químicas del grupo carboxílico que ionizan, que se puede reducir, ¿sí? Y por otro lado, también podemos ver las propiedades químicas del benceno, que cuáles las sustituciones electrofílicas, ¿sí? Acá les he puesto el anillo aromático del ácido benzoico puede sufrir cualquiera de las sustituciones electrofílicas aromáticas vistas anteriormente en las propiedades químicas del benceno, siempre teniendo en cuenta que el grupo carboxílico es un director meta. O sea que acá tengo que saber que la segunda sustitución va a ocurrir específicamente en esa posición y no en otra, ¿sí? Por ejemplo, si sufre una nitración, oxidrilo con hidrógeno forma agua y el grupo nitro, ¿sí? Esto del ácido nítrico, el grupo nitro se une ahí. Entonces me queda el ácido meta-nitro-benzoico, ¿sí? Pero bueno, eso simplemente como para que lo conozcan y sepan que eso que le ocurre al fenol también le puede ocurrir al ácido benzoico, que es un ácido carboxílico aromático, ¿sí? Y bueno, la que tenemos acá, la descarboxilación. Entonces, de las que hemos visto, yo ya les dije que es re importante esto de la acidez, que no se los dije, bueno, se los digo ahora, esto de que ioniza, perdón, ¿sí? Eso de que ioniza es importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender esto de la formación de sales. En varios problemas de estequiometría les puede dar esto de formación de sales, ¿sí? O sea, de acá es importante formar las sales, esto de la reducción, por supuesto, y después esto de la descarboxilación. Esto de las sustituciones no, ¿sí? Las descarboxilaciones, ¿por qué? Porque ustedes han visto, o quizás, no sé, creo que en biología lo han visto, en metabolismo, por ejemplo, de glúcidos, han visto varias descarboxilaciones. ¿Qué significa descarboxilar? Que se va a liberar dióxido de carbono. Entonces, cuando ustedes vieron metabolismo, por ejemplo, de la glucosa, ¿en qué procesos biológicos se libera dióxido de carbono? ¿Se acuerdan?
En la fermentación, en el ciclo de Krebs también, en la respiración celular. Exacto, sí, en el ciclo de Krebs, en la de la piruvato deshidrogenasa, ¿vieron cuando pasa de piruvato a acetil-CoA? ¿Sí? Muy bien, en la fermentación alcohólica también, porque pasa de piruvato, que tiene 3 carbonos, a un alcohol, el etanol, que tiene 2 carbonos, entonces ahí se tiene que descarboxilar. Perfecto, entonces eso está presente en muchas, ¿sí?, vías metabólicas, por eso es importante tener en cuenta la descarboxilación. Yo les había puesto acá solamente, es como lo más cortito, la descarboxilación de la... acá les había hecho un ejemplo, normal que esto no lo cerré. ¿Qué pasa si el ácido carboxílico tiene 2 grupos carboxílicos para formar una sal? Bueno, se ionizan los dos, por ende queda con 2 carguitas negativas, o sea, se ioniza, se van los 2 hidrógenos y este queda con 2 cargas negativas. El zinc tiene más 2, entonces ahí directamente se forma la sal, ¿sí? Y les mostré el ácido oxálico porque ustedes tienen este anión en las redes. Pero bueno, nada más eso para contárselos porque no lo van a ver tanto quizás en los problemas, ¿sí? Lo que van a ver siempre es con un solo grupito carboxílico. Bueno, y acá está lo que les decía, entonces la descarboxilación, ¿sí? Este es el complejo piruvato deshidrogenasa que tiene un montón de cosas, pero me voy a enfocar en el dióxido de carbono, nada más, ¿sí? No me voy a hacer cargo de darles biología ahora. Entonces, ustedes acá tienen 3 carbonos, este es el piruvato, grupo carboxilato porque está ionizado. Acá el carbono tiene número de oxidación más 3. ¿Se acuerdan que el carbono tenía... por cada enlace con un átomo más electronegativo que él, tenía un más 1. Tiene 3 enlaces en total, entonces tiene más 3. En el carbono tiene más 4, ¿sí? Cuando se descarboxila, cambió su grupo funcional. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta molécula? Queda con 2 carbonos menos, bueno, se une la CoA, etcétera, y se forma la acetil-CoA. ¿Sí? Esta es una redox también. Pero bueno, en fin, lo importante es eso, ¿sí? Que se va a descarboxilar y bueno, después la acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y hace todo lo demás. Entonces, nosotros lo vamos a ver de manera más simple, ¿sí? Simplemente les digo eso como para que sepan que se aplica también a la biología. Por ejemplo, yo tengo este ácido carboxílico, que no sé por qué lo he puesto así de raro, pero bueno, este es el carbonilo y este es el oxidrilo, ¿sí? Ese es carboxílico, tiene 4 carbonos. Cuando se rompe el enlace entre el carbono y el otro carbono, ¿sí? Acá, obviamente tiene que formar 2 dobles enlaces con los oxígenos para pasar a ser dióxido de carbono. Por lo tanto, se rompe este enlace y queda un enlace libre en el carbono. Y el hidrógeno del oxidrilo se va con este carbono porque ambos carbonos quedaron con enlaces libres, ¿sí? Entonces este se va a unir a este carbono y acá se formó un doble enlace. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, el carbono se oxida, porque el dióxido de carbono, creo que ya se los he dicho antes, pero se los repito, es el estado de oxidación más alto del carbono, donde ya el carbono tiene número de oxidación más 4. Más que más 4 no puede tener, ¿sí? Entonces, este es el estado mayor de oxidación. ¿Qué va a pasar con esta cadena carbonada? Como ganó un hidrógeno del oxidrilo, esto se redujo, ¿ven? Y acá obtenemos un alcano, porque justamente se perdió los 2 oxígenos que tenía esta molécula junto con este carbono, se perdieron. Entonces, con lo que me quedó, se formó un alcano, ¿sí? Obviamente es un alcano de un carbono menos, porque el carbono se liberó junto con esos oxígenos, ¿sí? Así que bueno, este era un ácido butanoico o butírico, y al final obtuvimos un alcano, un propano de 3 carbonos y el dióxido de carbono, ¿sí? Y esto que está acá es re importante. Yo les he nombrado algunos catalizadores importantes que hasta ahora era el ácido sulfúrico, ¿se acuerdan? En la deshidratación de los alcoholes, que lo hemos visto varias veces, o en la hidratación de alquenos, ¿sí? Ese ácido sulfúrico es importante tenerlo en cuenta. Los catalizadores de las propiedades químicas del benceno también son importantes, como el cloruro de aluminio, el cloruro férrico, por ejemplo acá el ácido sulfúrico, ¿sí? Y este de acá también. Y además el catalizador que también vimos, que es la luz UV, ¿sí? Para la halogenación de los alcanos. Sin luz UV los alcanos no pueden halogenar, ¿sí? Así que esos catalizadores serían como los más importantes de todos.
Y este de acá, ¿qué va a pasar? Se llama cal sodada. Cuando un problema les diga que el ácido carboxílico va a reaccionar con cal sodada, sepan que se refiere a hidróxido de sodio y óxido de calcio, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes lo que tendrán que hacer es una descarboxilación. Entonces, cuando lean eso de cal sodada, atentis porque se va a descarboxilar ese ácido, ¿sí? Bueno, y finalmente esto que lo vamos a ver así nomás, porque ya la semana que viene vamos a ver cada uno de estos en profundidad, solamente para contarles que a partir de un ácido carboxílico se van a obtener sus distintos derivados funcionales, ¿sí? Acá les puse estas reacciones desde el punto de vista de los ácidos, son propiedades químicas, pero desde el punto de vista de cada uno de los productos son métodos de obtención, ¿sí? Que veremos luego la semana que viene en mayor profundidad. Cloruros de ácido de acilo se obtiene simplemente enfrentando un ácido con cualquiera de estos tres reactivos y ahí en lugar de un oxidrilo tenemos un cloro, ¿sí? Anhidrios se da por una reacción entre dos ácidos carboxílicos en donde uno pierde un hidrógeno, el otro el oxidrilo, se libera como agua y se forma un enlace éter entre los dos carbonilos. O sea que un anhidrio está formado por carbonilo, éter, carbonilo, ¿sí? Por eso tiene 3 oxígenos. Los ésteres, que ya los vimos en las propiedades químicas de los alcoholes, ¿sí? Entonces los ésteres se van a formar por reacción entre un ácido y un alcohol, en donde el oxidrilo e hidrógeno forman agua, y acá me quedó el oxígeno con la cadena carbonada unido a este carbonilo, ¿sí? Y ahí está el grupo éster. Esta reacción es reversible, ¿sí? En medio ácido, pero bueno, ya cuando vemos ésteres lo vamos a ver bien. ¿Sí? Pero es muy importante que sea reversible, que creo que ya se los dije cuando vimos los triglicéridos, cuando vimos las propiedades químicas de los alcoholes, ¿sí? Entonces yo puedo formar un triglicérido a partir de glicerol, que es el alcohol, y el ácido graso, y a la inversa también, a partir del triglicérido puedo obtener el glicerol y el ácido graso, ¿sí? Y en el caso de las amidas es el ácido carboxílico con amoníaco. Oxidrilo hidrógeno, se forma agua, y el amonio, el amino, el grupo amino, que es el NH2, se une a este grupo carbonilo y ahí se forma la amida. O sea, en estas 3 últimas reacciones, fíjense, en todas se liberó agua y ahí se fueron formando los distintos grupos funcionales. Pero bueno, simplemente saber ahora que un anhidrio es con 2 ácidos, ésteres, ácido alcohol, amidas, ácido y amoníaco, ¿sí? De acá los más importantes son los ésteres. Así que, bueno, chiquis, nos quedan unos minutitos. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta acá? No, maestra. Bueno, bien. No sé si seguir avanzando. De última podemos ver, creo que ya es mucho por ahí. Simplemente mostrarles, acá creo que hay un esquema que está súper pixelado, me olvidé pasarlo. Esto ya lo voy a... ¿Estre? Sí, decime. ¿En qué página del Power empiezan lo de los ácidos carboxílicos? ¿Tendrás idea? La verdad es que, a ver, me voy a fijar en el celu porque la computadora va a poner re lenta. Ahí te digo bien, porque el cuadernito que tengo acá abierto es de otro año, creo. A ver. Sí. Ajá, sí, 7 dice. Ahí te digo. Bueno, entonces recuerden de ir estudiando y practicando con el TP. ¿Sí? Traten de hacerlo siempre viendo 1.4 acá, viendo el apunte. Ácidos carboxílicos me sale en la 41. En la página 41 del cuadernillo 5.4, ahí empieza ácidos. ¿Sí? Genial, gracias. De nada. Ahí estoy viendo que, bueno, vieron que en análisis de aldehídos y cetonas les van a aparecer algunas cosas raras. Pero bueno, siempre les he ido nombrando, creo, clase a clase, cuál es lo más importante para que ustedes se enfoquen. Si no, cualquier cosa me preguntan igual. En la clase, si no se acuerdan qué es lo que tienen que estudiar de cada grupo, y bueno, me van preguntando y les voy diciendo. Pero, por ejemplo, aldehídos y cetonas, Ferin, Tolen, seguro, ¿sí? Ya les dije todo lo que es oxidación, reducción. Eso sería como lo más importante. Bueno, nos quedan unos minutitos, pero yo creo que hasta acá estamos bien, ¿no? No sé si quieren ver algo más.
¿Tienen energía para ver otra cosa? Si quieren podemos hacer un repaso de algo. Como prefieran ustedes, porque nos quedan 10 minutos, entonces como que no podemos ver un tema completo porque no nos quedan tantas cosas cortitas. Bueno, acuérdense que tienen este apunte de isomería, ¿sí? Que también se los pasé porque isomería también entra en el examen, pero sobre todo entra isomería de posición, de función, de cadena, cis, trans, hasta ahí nomás, ¿sí? Hay un cuadernillo 5.6 que es de isomería completa, todo isomería, pero además tiene isomería óptica, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Así que bueno. Bueno, chiquis, creo que ya hemos terminado por hoy. A ver, ahí veo que me han escrito algo. Sí, decime, Sofi. D1. Ah, el que es para dibujar con los enlaces. Ese. Que les dan o sea, que les dan los enlaces a ustedes del TP1 y tienen que dibujar el compuesto. Sí, teníamos que escribirlo, me parece, el nombre, la nomenclatura. Y no sabíamos si estaba mal o bien, ya sé qué dice la Sofía. Que alguna nomenclatura estaba mal. Ay, no sé, la verdad. A ver. Porque había, no me acuerdo si era lo de, ¿cómo era? Isopropil, no me acuerdo. Que nos decía que, no, isobutil era. Y el Era profe tipo nos el decía, orden, en el orden alfabético estaba como claro, Ah, el estaba problema. mal. Ah, bien, bien. Ok. A Porque ver, ahí comparamos me... con las respuestas del cuadernillo, pero estaba al revés. Creo que en uno había un 3 fenil y en el cuadernillo salía como 2 fenil y con Ajá. otro más que no me acuerdo, pero estaba como al revés. Ah, bien. A ver, espera. Vamos a ir al... ¿Dónde está la carpeta acá? Porque si es del D1. Bien. Y tengo que ver qué compuesto está dibujado. D... El D1. ¿Cuál es el que hay que dibujar? ¿El A? ¿Ese? A ver, esperen, yo les muestro lo que tengo para que me entiendan. Voy a cerrar el Power porque estoy Claro, me pasando. parece que era de la E. Ah, la E, claro, que es de nomenclatura. ¿Ese? Claro. Ah, bien. De la E, el 1, que... Ahí creo que la Sofi mandó que era el 37. Ah, sí. Sí, el de forma de perrito. Claro, 37 dice hacia 2. Y acá yo tenía un TP. Ah, yo tenía abierto. Bien, ah, no, era el 1. Muy bien. Porque en las respuestas del TP1 no están las estructuras, entonces me tengo que ir al TP. Mm. 38, 37, 30, el 37, este que tiene el benceno. uy, esos dos eran. Bien, Se me a ver, cortó el vamos audio. a hacer. Voy a poner acá. Prefiero hacerlos así, ya después veremos si coinciden las respuestas. Bueno, bueno, entonces tenemos la cadena principal en el 37. ¿Qué tomaron como cadena principal acá? Creo que desde el no es un oxidrilo, es un grupo carboxilo, ¿era o no? Claro, este. Desde ahí. Ajá, desde el Ajá. grupo carboxilo hasta dónde.
Y hasta donde se conecta el benceno. Claro, el benceno lo tomamos como una Como ramificación. sí. Ajá. Claro, entonces fenil. hasta acá. Entonces esta sería la cadena principal. ¿Sí? O sea que les quedó un ácido propanoico como cadena principal. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos este que va a ser obviamente un radical. Esta no me salía la palabra. Entonces va a ser un radical que como radical es el radical hidroxi y este es el fenil. Entonces les va a quedar, o sea, la numeración siempre tiene que ser desde el grupo carboxílico, 1, 2, 3. Orden alfabético sería la, claro, la F primero y después la H. ¿Sí? Entonces sería 2-fenil, 3-hidroxi, propiónico o propanoico. ¿Sí? Por el orden alfabético. Claro, con el profe lo pusimos al revés. O sea, pusimos ácido 3-fenil, 2-hidroxipropanoico. No sé por qué. Es que el 3... Es que el fenil encima está en el medio. Capaz que habrá visto otro carbono, no sé. Porque encima no hay manera. Si yo arranco de arriba o de acá, el fenil está en el medio, justo en el 2. No sé desde dónde habrán tomado la cadena. Porque la cadena va desde ahí hasta acá, nada más. Son 3 carbonos. Este oxidrilo obviamente tiene así como un enlace, pero no es un carbono y... Claro, porque él tomó, no sé, creo que tomó como, agarró el grupo carboxilo y en vez de seguir para arriba como que siguió hasta el fenil. No sé por qué. Claro, hasta este carbono, pero Sí, es que en realidad no se podría, porque si no ahí no vas a poder tener... O sea, este carbono del fenil es como parte del anillo, digamos. Cuando vos lo tomás como cadena principal, se tiene que tomar como radical. Pero bueno, ya le voy a preguntar igual. Capaz que ahí se ha confundido. Pero sería así, ¿sí? 2-fenil, 3-hidroxi. Y la cadena principal sería que esta, que sería el ácido propanoico. O sea, hacia arriba era la cadena principal. Y en la cadena principal tienen que tratar de agarrar la mayor cantidad de grupos funcionales. Pero siempre se termina, digamos, vieron que el grupo funcional oxidrilo es más importante que un benceno. Entonces, por eso va dirigido hacia allá. ¿Sí? Y vamos a ver el 38. A ver, el 38, la cadena principal es esta. ¿Sí? ¿La tomaron así? Porque tienen que agarrar en una misma cadena principal el ácido y el aldehído. ¿Sí? sí, Otra vez. eso sí. Sí, eso está bien. Bien, y ahí, para numerarlo, obviamente tiene que ser desde el ácido, 1, 2, y bueno, acá 3. Y en este caso sería 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, o sea que sería un isopentil, porque termina en 2 metilos. ¿Sí? Entonces sería, y este de acá es un oxo, porque dijimos que cuando se contaba el carbono del aldehído como parte de la cadena principal, se llamaba radical oxo. ¿Sí? Eso creo que se los pasé a la imagen. Entonces ese grupito de ahí va a ser oxo, orden alfabético iría primero el iso. Entonces sería ácido 2, isopentil 3, oxo propiónico o propanoico. ¿Sí? Sería ese el nombre de... ¿Lo creo puedes repetir, porfa? De vuelta. 2 isopentil. Está igual, está como en el cuadernillo. Ácido 2 isopentil 3 oxo propanoico. ¿Sí? Claro, nosotros lo pusimos al revés, porque tipo el profe nos dijo que nos guiáramos por la P del iso y nos dijo que pusiéramos como tipo 3, primero 3 oxo y después 2 isopentil. Yo lo No, tengo en la otro. I del iso se toma, eso sí estoy segurísima y pongo las manos en el fuego. La I del iso se cuenta en el orden alfabético. ¿Sí? Eso sí. Que acuérdense que eso se lo he dicho varias veces también. La I del iso y la N de neo. ¿Sí? Los únicos que no se tienen en cuenta como prefijos para el orden alfabético son la S de sec, la T de terc
Y los demás, di, tri, tetra y esos tampoco se tienen en cuenta para el orden alfabético. Pero la I de iso sí. ¿Sí? Sí, me Así, parece que sí dijiste eso, Esther. así que, claro, por eso va primero. ¿Sí? Pero bueno, Claro, por eso eso. estábamos como medias indecisas en el orden, porque Ujú, también pensábamos que era así, tipo el ISO primero y después el OXO. claro, claro, sí, sí. No, está bien eso. Así que bueno. Pero bueno, buenísimo que lo hayan dicho, si ya se sacan la duda. Bueno, chiquis, justo la Sony 28, no sé si tienen dudas con alguna otra estructura, pero bueno, copado que hayan estado repasando nomenclatura porque bueno, es muy importante. ¿Podemos ver el 6 rápidamente? Ah, Sí, el 6, el del perrito, que es como el del la... perrito. Ujú. Acá. Este creo que sí estaba mal en las respuestas, me parece. A ver, para el 6. No, este también está bien. Esperen que quiero ver algo. Porque el Leo tenía una aplicación que vos podías subir bueno, nos pasó la aplicación, pero no la sé usar muy bien. Que tipo pones una estructura ahí y te dice si está bien nombrado o no. Así que lo reviso y estaba por acá, a ver. 1, cloro, 1. Ajá, sí, está bien. Entonces, en las respuestas nosotros tenemos... Sí, 2 cloro. En las respuestas ahí me olvidé de modificarle la numeración del cloro. La respuesta está mal, ¿sí? Así que ahí me olvidé de modificar. Acá la numeración, ¿qué pasa? Ustedes siempre cuando tienen un ciclo vienen que no tienen un carbono 1 definido, entonces tienen que ir tomando desde cada ramificación e ir probando cuál tiene la numeración más baja. Pero cuando tienen un carbono con 2 sustituyentes, ya ese es el carbono 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van probando numeraciones tienen que ir identificando las posiciones de los carbonos. Por ejemplo, si este yo lo tomo acá, lo tomo a este, por ejemplo, como carbono 1, este como 2, este como 3, ¿está bien? 4, 5 y 1, ahí. Entonces yo, teniendo en cuenta esos carbonos que están ocupados, pondría acá 1,2,2. ¿Por qué 2,2? Porque acá en el 2 tenemos 2 sustituyentes, entonces por eso se repite. 3, 5, ¿sí? Si yo digo, bueno, a ver, voy a probar si le doy el número 1 acá. ¿Sí? Entonces este sería 1, este sería 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo hago eso, en la posición 1, el 1 lo tengo que repetir 2 veces. 1,1, 2, 4,6. Por más que acá tenga la numeración más alta al final, lo que dice UPAC es que siempre a la primer diferencia de posición, que sea el número más pequeño, ese va a ser el correcto. O sea, yo reviso en orden, ¿sí? De izquierda a derecha. Acá 1, acá 1, acá 2, acá 1. Entonces acá este es el más bajo. Por ende, ese va a ser el correcto. ¿Se entiende? Siempre a la primer diferencia de numeración, ahí tenemos la posición correcta, la numeración correcta. Por lo tanto, voy a borrar esta otra y nos vamos a quedar con la correcta, que sería esta, ¿sí? Y bueno, ya una vez sabiendo eso de las posiciones, que fíjense que solamente me enfoqué en los números, nada más, ni siquiera en el orden alfabético, ni nada de eso, ¿sí? Ya después, de última, si tenemos 2 posiciones que son exactamente iguales, ahí recién me fijo en el orden alfabético. Algo que me defina y que me permita decir, bueno, este es el nombre correcto y no este, ¿sí? Pero en este caso fue justamente la numeración. Si, por ejemplo, hubiéramos tomado otro, y este va a ser el último ejemplo para no hacerlo tan largo, pero por ejemplo, digo este, carbono 1, 1, 2, 3, bueno, ahí ya está, 1, 3 es mucho más grande que 1, 2 y que 1, 1, entonces esa no va a ser la correcta. Y así, ¿entienden? Entonces siempre van como viendo las posiciones ocupadas
y comparan las numeraciones para saber cuál es la numeración más pequeña. Entonces, sería ahí en el carbono 1. Ahora sí nos fijamos en los sustituyentes y en el orden alfabético. Acá tengo cloro, tengo 2 metilos, tengo un sec-butil. Acuérdense, sec-butil, la S de sec no incluye en el orden alfabético, ¿sí? Pero sí la B de butil. Entonces ahí la B irá primero antes, ojo que este es un ciclo propil, ¿sí? Ahí la C de ciclo es muy importante para el orden alfabético también. Entonces, por orden alfabético les va a quedar primero el sec-butil, que serían en posición 6. Tengo que escribir acá. Y por eso me olvidé de modificar eso en las respuestas, ¿sí? Sec6, sec-butil. Después de la B sigue la C, así que ahí sería el ciclo, o sea, sería 4 ciclobutil. Después un cloro. ¿Sí? Y después los metilos. 1,2 dimetil. ¿Sí? Y toda esa forma de perrito que está ahí es un ciclohexano. ¿Sí? Entonces al final sería ciclohexano. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Genial. Bueno, siempre la numeración para todo lo que es ¿cómo se llama? Ciclos, por ahí es bastante compleja porque tienen que ir probando, o sea, es una cuestión de tiempo, pero bueno, tampoco van a tener compuestos así tan complicados, ¿sí? Así que bueno. ¿Es siempre que tengamos 2 ciclos entonces o cómo era? No, Tipo en lo este que no. caso porque vos tenés, digamos, el tema de la posición, ¿sí? Siempre, o sea, siempre que tenés 2 ciclos tenés que ver el ciclo que tiene mayor cantidad de carbonos. Entonces ya ahí tomás el ciclohexano como cadena principal y después la numeración va a ser siempre la más pequeña, ¿sí? Entonces por eso tienen que ir probando cuál es la numeración más chiquita. Y si tienen 2 sustituyentes ya en una posición, esa va a ser la numeración más pequeña porque van a tener que repetir el número 1, 1. Entonces ahí ya te va a dar la posición más pequeña. Cualquier otra opción que tomes va a ser la posición más grande. ¿Se entiende? Si no tienen 2 sustituyentes en un carbono, bueno, ahí sí tendrán que ver el orden alfabético probablemente, pero bueno, siempre eligiendo la numeración más baja. Eso creo que también está en el cuadernillo de nomenclatura, ¿sí? Así que bueno. ¿Se entendió? Sí, Estre, muchas gracias. Bueno, chiquis, nada, las veo la semana que viene y que estén muy bien. Que tengan buen fin de. Vale, Nos gracias. vemos. Buen fin de. Nos Igual. vemos. Igualmente, profe, hasta la semana que Gracias. viene. Chao, chao, nos vemos.